Amada familia, buenos días, Ohayou gozaimasu. Un nuevo día que celebramos poder encontrarnos de esta manera para juntos poder estudiar de la palabra de Dios. Y el día de hoy creo que es una palabra que muchas personas estamos necesitando. Hoy quiero hablar acerca del consuelo de Dios. Acompáñame a orar brevemente para que este tiempo pueda ser de bendición para tu vida y que yo pueda ser humildemente un instrumento de Dios para que esta palabra llegue a tu corazón. Gracias Dios por este momento que nos permitís compartir de tu palabra, de este tesoro que nos dejaste. Hoy en día necesitamos escuchar una palabra inamovible en medio de tanta incertidumbre, inseguridad e incluso tristeza. Una palabra que traiga esperanza, pero una esperanza duradera. Una palabra que nos inunde de vida, pero de una vida plena. Que tu gracia, Señor, y tu paz inunde el corazón de cada persona que en este momento está escuchando este mensaje. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ya es costumbre decir que vivimos en tiempos especiales, los que necesitamos muchas veces del abrazo que no puede ser dado, de una contención especial, de consuelo. Como Centro Cristiano Megumi, hoy estamos en tiempos de oración especial por sanidad, también por consuelo para quienes han perdido a seres queridos, a familia, amigos, en este tiempo de pandemia a causa de coronavirus y otras afecciones también. Oramos por el consuelo de Dios y en ese tiempo nosotros pensamos, bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué palabra podemos acercar a personas que están sufriendo tanto dolor? Y a su vez muchos nos podremos preguntar, ¿y por qué sufrir? ¿Y para qué? ¿Y por qué tanto dolor? ¿Por qué a mí? Pero bueno, en este mundo se nos enseña muchas veces a que lo importante es poder disfrutar del momento y que no hay que sufrir y que nuestra meta en la vida es tener una vida feliz, una vida de disfrute. Pero una vida feliz y una vida de disfrute no es una vida sin pasar por momentos de sufrimiento, ¿verdad? Mientras vivamos esta vida es muy difícil pasar muchos momentos sin sufrir, a menos que uno sea realmente insensible a cosas. Pero mientras exista la maldad en el mundo, mientras existan enfermedades, vamos a pasar por momentos de sufrimiento. Entonces lo que necesitamos o tenemos que buscar, aspirar, no es a dejar de sufrir, a parar de sufrir. Lo que necesitamos es encontrar consuelo, y no cualquier consuelo, el consuelo de Dios. Para hablar acerca de esto, seguramente si sos conocedor de la Biblia ya estarás pensando en un pasaje que justamente suelen ser aquellos que nosotros enviamos, regalamos a personas que están pasando por momentos de dolor, y está en la segunda carta que escribió Pablo a los Corintios. Así que te invito a que vayas abriendo este pasaje de Segunda de Corintios y vamos a leer desde el capítulo 1. Segunda carta de Pablo a la iglesia de Corintios, capítulo 1, a partir del versículo 3, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Hay otra versión que dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Fíjense que aquí se repite muchas veces la palabra todo, todas, no algunos, no un poco, no escogidos. Dios es Dios de todo tipo de consolación. Nos consuela en todas las tribulaciones, en todos los problemas, en todos los momentos difíciles que pasamos. Y que con esa consolación que de Dios hemos recibido, nosotros podamos consolar también a todos los que sufren. Qué tremenda esta palabra, porque cuando pensamos en consuelo
consolar, nos imaginamos eso justamente, un abrazo, ¡ay, pobre, qué terrible! ¿Y qué buscamos nosotros a través de la consolación? ¿Qué es lo que nosotros esperamos cuando estamos pasando por un momento de duelo? Por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, cuando somos engañados, traicionados, cuando perdemos un trabajo, cuando nos va mal en algún estudio. El grado de dolor, de frustración es diferente en cada persona según cada momento de la vida. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Buscamos olvidar el dolor? ¿Buscamos taparlo? Algunas personas probablemente sí y acuden a diferentes cosas, a estar con mucha gente, a tomar alguna bebida que los haga sentirse felices por el momento, algún fármaco, pero todas esas cosas tienen un efecto que dura muy, muy poco, dura un instante. Nosotros lo que necesitamos es ser fortalecidos en medio de una situación de dolor y Dios nos ofrece esa consolación. Padre misericordioso, Dios de toda consolación. Y este tipo de consolación no es una consolación que nos abraza y dice, ay, bueno, pobrecito, y que pase este tiempo, sana, sana, colita de rana, sino que es una consolación activa, es una consolación que sana nuestra mente, sana nuestro corazón, fortalece nuestros cuerpos para poder nosotros, con esa misma consolación que hemos recibido, consolar a toda persona que sufre. Con esta última frase nosotros entendemos que primero no somos los únicos que sufrimos. Todos los que sufren, quiere decir que vamos a encontrarnos con personas que también sufren. ¿No les pasa que cuando les está pasando un momento difícil de dolor que no se puede describir, un diagnóstico, un telegrama, una nota de examen, un mail, la llamada del médico, sentimos que en ese momento somos los únicos que la estamos pasando mal y que nadie en el mundo es tan miserable como nosotros, ¿verdad? Pero en esta palabra nos enseña que no somos los únicos que sufrimos. Va a haber personas que también sufren y que van a necesitar palabras de consolación. Cuando nosotros aceptamos la realidad de que no es que porque seamos los elegidos de Dios no vamos a sufrir. No es que porque seamos bonitos o no, o tengamos muchas cosas o no, no vamos a sufrir. Todos vamos a pasar por momentos de sufrimiento. Ahora, todo aquel que se dispone y abre su corazón a este Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, cuando nosotros nos abrimos a Él, recibimos este consuelo que nos fortalece, repito, para consolar a otras personas que también lo necesitan. Porque ¿no les pasa que cuando un amigo, un familiar está sufriendo, uno dice, ay, bueno, pero yo qué le voy a decir si no tengo estudios, no tengo experiencia, no tengo nada interesante para decir? Si en tu vida, en tu cuerpo, en tu corazón hay alguna cicatriz, que seguramente la hay, tenés mucho por decir. Porque con la misma consolación que fuiste fortalecido, que fuiste levantado, hoy podés ayudar a levantar a muchas personas. Somos consolados para consolar. Esta palabra seguro lo escuchaste muchas veces. Tiene mucho más peso y deja de ser una simple palabrita, frasecita linda para escribir en una tarjetita o en un mail, en un mensaje para alguien que necesita consolación, cuando entendemos el contexto en el que fue escrito esta carta. ¿Quién lo escribe? ¿Para quién? ¿En qué momento? ¿Por qué? Bueno, quien lo escribe es Pablo y lo escribe a la iglesia de Corinto. Antes de decirte a quién específicamente le escribe y por qué, es importante saber que quien está diciendo que Dios es Dios de misericordias y Padre de toda consolación es alguien que justamente ha experimentado misericordia de Dios y que ha experimentado toda clase de tribulación.
Bueno, en realidad todas las tribulaciones las pasó Jesús, pero ha pasado por muchos problemas, pruebas, dificultades. Si conoces la Biblia, no hace falta que te cuente de cuántas cárceles ha visitado Pablo, y no necesariamente para evangelizar, sino él mismo como prisionero. Él experimentó la misericordia de Dios al ser llamado, como él dice al principio de la carta, como apóstol, como mensajero de Dios, siendo que cuando era Saulo, él había asesinado a tantos cristianos en el nombre de Dios. Pero era un gran error, él estaba enseguecido en la ley, en lo que él pensaba que tenía que hacer, y no había abierto su corazón y sus oídos al verdadero mensaje de salvación. Pero recibe misericordia de Dios y recibe toda clase de consolación. Si todavía te falta detalles para creerme, acompáñame en esta misma carta de Corintios en el capítulo 1, versículo 8, Pablo mismo, yo voy a leer ahora en la, ¿cómo era esto? En la traducción viviente, a partir del versículo 8. Mirá lo que él cuenta. Amados hermanos, les dice, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Una consolación que me da esperanza incluso cuando yo pienso que me voy a morir. Ellos estaban pasando en carne propia persecución, a lo mejor no es el caso tuyo, pero sí te sentís perseguido por una enfermedad, o sentís que tu corazón se muere al ser perseguido por críticas, por quejas, por notas despedidas que no entendés por qué lo dicen. Pero el Dios que resucita a los muertos, resucita tu corazón que se está muriendo de tristeza. El Dios de misericordias hoy te da una nueva oportunidad. El Dios de toda consolación hoy te consuela y te llena de fuerzas. Te repito de nuevo, para consolar a otros, como lo está haciendo Pablo en esta carta. Así que el sufrimiento en Dios, qué maravilla, ¿no? Nos llena de vida, de vigor. Dice, bienaventurados aquellos que sufren, porque ellos recibirán consolación. Si no sufrís no vas a recibir consolación, obviamente, ¿para qué? Pero el que recibe consuelo no solamente recibe esa caricia al alma, sino una fuerza que te permite transformar el lugar en donde estás y que te permite movilizar y cambiar la historia de muchas personas. Eso es lo que nos dice a través de la Biblia y especialmente en esta carta Pablo. Ahora, otra cosa que te dije que hacía que esta carta sea, o estas palabras sean valiosas y tengan tanto peso, es saber que lo escribe Pablo, que ha sufrido muchas tribulaciones y que ha recibido también misericordia. ¿Y a quién se lo está escribiendo y por qué? Pablo se lo escribe a la iglesia de Corinto estando en Macedonia. Él no estaba, obviamente, bueno, si le manda una carta, no estaba en ese lugar. Pero lo que le había pasado a Pablo es que él había fundado esta iglesia con mucho esfuerzo, como requiere fundar cualquier iglesia, y él recibe una noticia que en la iglesia estaba habiendo problemas, que había peleas entre ellos, que estaban viniendo falsos predicadores, no solamente predicando un mensaje falso el clásico mensaje de prosperidad, de que ay no, que si uno está en Dios tiene que ser rico y tiene que tener todo y todo pomposo, sino que además también lo estaban criticando a Pablo. Entonces estaban desmembrando esa iglesia y además la misma gente de la iglesia que había fundado Pablo le estaba cuestionando cosas a él. Bueno, a ver, mostranos si realmente sos líder. ¿Por qué tenemos que seguir tus enseñanzas? Está bien, tus enseñanzas, la enseñanza de Dios a través tuyo. ¡Apa! Le estaban clavando realmente el puñal por la espalda a Pablo. Pasan todos procesos y en la primera carta de los Corintios es cuando Pablo empieza, es un poco más
hasta te diría entre teológico y académico, porque él describe, ¿no es cierto?, responde a todas las preguntas, a todas las quejas, a todas las acusaciones que le estaba haciendo esta gente. Y en esta segunda carta, ya al comenzar, nosotros entendemos que es una carta de consuelo y es una carta de perdón. ¿Por qué Pablo puede afirmar, siendo que él mismo estaba pasando por tanto dolor, teniendo que escribir esta carta? ¿Por qué puede Pablo afirmar que Dios es Dios de consolación? ¿Por qué él puede amar y perdonar? Empieza diciendo esta carta, versículo 1. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Pablo sabía quién era. Pablo sabía que a pesar de que los demás decían, no sos apóstol, apóstoles solo hay 12 y son los que estuvieron con Jesús. Pero Pablo sabía que él había recibido un llamado directamente de Dios, su nombre fue cambiado. Yo sé quién soy. Y por más que me digan lo que me digan, por la voluntad de Dios, yo sé quién soy y por eso puedo escribirte esta carta. Sigue diciendo, y voy cambiando de versiones porque es como que me gusta. A la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos en toda la región de Acaya. Santos le dice, yo le diría cretino después de todo lo que me criticaron. Fíjense lo que Dios hace, ¿no? Transforma todo ese dolor en palabras de aliento, de consuelo y de amor. Verso 2. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Gracia y paz en ese orden. Porque sin la gracia de Dios, sin el perdón de nuestros pecados, no podemos tener paz. Hoy si necesitas consuelo o necesitas consolar a alguien, quiero recordarte que podés contar con Dios, que es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En Él podemos encontrar gracia. Gracia, misericordia, es aquello que nosotros no merecíamos tener. Por ejemplo, no merecíamos tener este trato directo con Dios, de poder siquiera anhelar este consuelo, este abrazo directo de a quien también podemos llamar Padre Celestial. Pero gracias al Señor Jesús, como dice Pablo, gracias a Jesús que Él, siendo Dios, se hizo hombre para cargar con toda clase de tribulación, con toda clase de dolor. Él mismo cargó con todo y dice la Biblia que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Es gracias a que Él ha pasado por toda tribulación, ha recibido de Dios Padre toda clase de consolación para hoy también consolarte a vos, consolarme a mí. Amén. Así que si nosotros nos entregamos a nuestro Señor Jesús, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y así nos acercamos a nuestro Papá Celestial, podemos también en nuestro dolor ser agentes de consolación, de cambio, de transformación. Yo creo que las personas exitosas no son aquellas que no tienen problemas. Las personas exitosas no son las que nunca sufren, son aquellas que en sufrimiento han encontrado la consolación de Dios y son aquellos que en las pruebas han encontrado la oportunidad de transformar no solo sus vidas, sino también la de los demás. Quiero regalarte este último pasaje en el libro de Hebreos. Hebreos, un libro que no se sabe quién lo escribió. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fueron discípulos de Pablo. Alguien que ha recibido esta palabra de aliento y de consolación. Capítulo 4, versículo 16, ahora lo leo en la versión Reina Valera porque es la primera en la que lo leí y la que más me gusta y seguramente a vos también te pase lo mismo. Dice, acerquémonos, una invitación, vos y yo, vamos a acercarnos, acerquémonos pues confiadamente, sin miedo, sin vergüenza, sin temor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
para encontrar gracia para la ayuda que necesitas en el momento y lugar indicado. Señor, que esta palabra que viene de tus propios labios, Dios de misericordias y Padre de toda consolación, llene de gracia y paz a cada persona que hoy me está escuchando. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pido. Amén. Dios te bendiga.